La institución Centro Cristiano Gracia y Verdad presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. Este es el mensaje de la palabra como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Cristo Jesús, la esperanza de vida. Quiero leer Romanos capítulo 14, 9, cuando dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Cristo vino como para esa esperanza de una humanidad destituido de la gloria de Dios, sin esperanza. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, y fueron destituidos de la gloria de Dios. Y si fue más, dice Romanos 3 allí, que ninguno de los seres humanos preguntaba por Dios. Y capítulo 5 de Romanos, versículo 6, dice, eran enemigos de Dios. Y Cristo vino a traer esperanza, pero para eso tuvo que pagar una remisión, un pago con sangre. Dice Romanos 14:15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierde aquel por quien Cristo murió. Nosotros tenemos en primer lugar porque Cristo para esto murió, para salvar al más vil pecador, para que él escuche el Evangelio y pueda entenderlo, creerlo, aceptarlo y ser salvo. De tal manera que él murió, que dice Hebreos capítulo 2, 14 y 15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y en 2 Timoteo, en el capítulo 1, dice el apóstol en el versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por eso predicamos las buenas nuevas, el Evangelio que es Cristo mismo, quien vino y murió por la humanidad. Pero no solo esto, y resucitó y volvió a vivir. Él dice en Apocalipsis, capítulo 1, en el versículo 18, él mismo anuncia y se identifica el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Él resucitó y volvió a vivir. Por eso esa esperanza que ahora predicamos por el Evangelio, allí en 2 Corintios, en el capítulo 4, versículos 13 y 14, cuando dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con Él. Él resucitó y volvió a vivir. Primero murió pagando la deuda para redimir a la humanidad. Resucita y vive para darnos vida. Y en tercer lugar, para ser Señor, así de los muertos como de los vivos. Y hay una palabra muy interesante en Isaías, en el capítulo 58, versículo 11, cuando dice: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y ahí la promesa en el Salmo 48, versículo 14, que es para todos aquellos que esperan con esperanza de estar con el Señor eternamente, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Por eso Él dijo en San Lucas, en el capítulo 16, 23, que cuando llegó el momento, los ángeles recogieron a Lázaro. Y dice allí: y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lameaban las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Entonces la esperanza de los que creen en Jesús, que aceptan ese rescate, es que cuando llega el momento, Él lo recoge y lo lleva al seno del paraíso de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 12, 3, por tanto os hago saber, nadie que habla por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús sino por llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Para ser Señor así de los muertos como de los vivos, o de los que viven. Entonces debe haber nacido de nuevo. El Espíritu de Cristo debe pasar a vivir, como dice San Juan 14, 16 y 17, dentro del cristiano creyente. Y allí entonces, con esa seguridad, lo llama Salvador y mi Señor. 2 Corintios capítulo 5, verso 15 dice: y por todos murió,
para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces ese es el mensaje de nosotros ahora, reconocer que no podríamos ser salvos, al menos que alguien pague la deuda delante de la justicia de Dios que la ley exigía. Y vino Cristo Jesús, el prometido que Dios prometió a Adán y Eva en Génesis 3:15, y tomó forma de hombre para cargar sobre él las iniquidades, impiedades, rebeldías y pecados, y aún las enfermedades y dolencias sobre él, y venció de esa forma la muerte. Resucitó y volvió a vivir para dar vida a todo aquel que escucha el Evangelio, las buenas nuevas de este Mesías, y lo entiende, lo cree y lo acepta, y pasa a nacer de nuevo, ser regenerado por el Espíritu Santo y ser bautizado dentro del cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Y nos resta tomar Hebreos capítulo 12, 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradecidos con temor y reverencia. Este es el mensaje para este día. Que Dios los bendiga.